Buenos días, soy el profesor Alejandro López. El día de hoy vamos a estudiar el tema la libertad como valor y derecho humano fundamental. El aprendizaje esperado es el de construir una postura asertiva y crítica ante la influencia de personas y grupos como una condición para fortalecer su autonomía. Y vamos a iniciar del siguiente principio. La humanidad y la libertad van de la mano. Esto quiere decir que la libertad es inherente a la naturaleza humana y son tres aspectos los que nos distinguen de otras especies: el uso de la razón, la conciencia que tenemos respecto de nuestra existencia y el entorno, y el ejercicio de la libertad. La libertad no es solo la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir y decidir, también se ha convertido en un valor y en un derecho. Dice el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están, de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, la libertad se debe ejercer en todo momento de manera positiva. La libertad no solo es la capacidad que tenemos de elegir, de valorar y de tomar decisiones sobre nuestra vida y la manera en la que actuamos. También debemos entender que esta conlleva consecuencias. La responsabilidad de ejercer la libertad nos enfrenta ante esta situación. Esta capacidad de elegir y de decidir trae consigo también de manera automática y natural consecuencias que pueden ser para bien o para mal y que todo ser humano debe de asumirlas y responsabilizarse de las mismas. En el ámbito de las leyes, la libertad es un derecho imprescriptible. La libertad es un derecho irrenunciable de todos los seres humanos. Es la facultad de obrar según la propia voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Aquí nosotros sabemos que para ejercer esta libertad, el ser humano se enfrenta a la influencia de personas y de grupos. En el caso de los adolescentes está la influencia de los padres de familia, de los amigos, de los vecinos, de los maestros y de la sociedad en general. No hay que perder de vista esta condición para explicarla más adelante. Algunas de las capacidades deliberativas que nos ayudan a resolver dilemas y tomar mejores decisiones se clasifican en tres categorías. Por una parte, la crítica, es decir, la capacidad de emitir juicios, de realizar un balance, de emitir una crítica siempre constructiva. Número dos, la asertividad, la manera en que nosotros, después de considerar varias opciones, tomamos de manera transparente y responsable una decisión. Y la otra, la realimentación, es decir, cuando nosotros enfrentamos un dilema o un problema o una situación, lo que hacemos es escuchar otras voces, otras opiniones, y en función de eso decidimos o elegimos, es decir, ejercemos nuestra libertad. Todos los seres humanos tenemos derecho a lo siguiente. Número uno, ser tratados con respeto. Número dos, equivocarnos y responsabilizarnos de nuestros errores. Número tres, tener valores y opiniones propias. Número cuatro, cambiar de opinión o forma de actuar. Número cinco, ser independientes. Número seis, protestar cuando somos tratados de manera injusta. Número 7. Detenernos y pensar antes de actuar. Número 8. Decidir qué hacer con nuestro cuerpo. 9. Rechazar peticiones sin sentirnos culpables o egoístas. Número 10. Decidir si nos responsabilizamos de los problemas de otros. Y número 11. Actuar siempre que no afectemos los derechos de otras personas. Hasta aquí esta parte de la libertad como valor y derecho humano fundamental. Ahora, vamos a explicar el siguiente tema: la búsqueda de autonomía en la adolescencia.
El adolescente experimenta cambios físicos, mentales y emocionales que lo preparan para convertirse en adulto. Como parte de la transformación buscan adquirir autonomía respecto a los padres, los maestros, los amigos y la sociedad en general. Anteriormente habíamos hablado de la influencia que tenemos o que tienen ustedes los adolescentes respecto de estos grupos, los padres de familia, los maestros, los amigos, los vecinos y la sociedad en general. Pero a final de cuentas, lo que el adolescente pretende es construir su propia identidad, su sentido de pertenencia y en consecuencia su autonomía. La autonomía para ejercer esta libertad. La necesidad de autonomía es un proceso de construcción y reconstrucción, tanto de la identidad personal como de las relaciones que se tienen con los demás. Es decir, en la medida en que cada uno de los adolescentes va construyendo su proceso propio de identidad, va generando autonomía, pero tiene que ser una autonomía responsable. Hay que siempre considerar esta parte. La palabra autonomía proviene del griego auto, que significa por sí mismo, y nomos, que significa norma. Es la capacidad de actuar según las reglas y normas aceptadas por uno mismo. Una persona autónoma es aquella que toma decisiones de manera independiente y por propia convicción. La autonomía es un elemento clave para el desarrollo humano y la definición de la identidad personal, así como para la toma de decisiones libres y satisfactorias. Las acciones que se realizan por convicción propia generan seguridad y responsabilidad. De este modo se fortalece la autoestima y se aumenta el bienestar personal y social. Para construir esta identidad, para ejercer esta libertad, se tiene que estar informado. Se debe tomar conocimiento de las consecuencias que se van a asumir. Se tiene que contar con el tiempo para pensar, para decidir, para elegir alguna de las opciones, el de tomar alguna decisión. Si pensamos en la lectura de Claudia frente a su novio, entendemos entonces que va a considerar un proceso de toma de decisiones. Podemos distinguir tres tipos de autonomía. 1. Autonomía de pensamiento. Número 2. Autonomía de acción. Y número 3. Autonomía emocional. Mencionábamos el ejemplo de Claudia en el texto porque es la lectura y el ejercicio que realizamos la última vez que explicamos este tema. Entonces no pierdan de vista esta situación para que les sirva como referente para comprender y entender este tema. Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, decía que los seres humanos tenemos que ser valientes para valernos de nosotros mismos, tomar decisiones conscientes, formar nuestros propios criterios, asumir valores por convicción propia y actuar en sintonía con nuestra voluntad. Esto decía un filósofo en el siglo XVIII. Es decir, los adolescentes tienen que construir su identidad, tienen que reconstruir los valores con los que han sido educados, las recomendaciones que reciben de padres de familia, de maestros, de amigos, de vecinos y de la sociedad en general para construir su propia personalidad, su propia identidad y en todo momento considerar los mecanismos para tomar decisiones, para elegir. Si se informan, si nos informamos, si aprendemos, si conocemos, seguramente el ejercicio de la libertad siempre va a ser positivo y también seguramente nos vamos a equivocar, pero vamos a aprender de esas equivocaciones, de esos yerros, de esos errores y entonces en los siguientes dilemas, en los siguientes desafíos o retos, vamos a plantear mejores soluciones, mejores decisiones y vamos a llevar a cabo un ejercicio de la libertad completamente con conocimiento de las consecuencias que podemos asumir.
Esto es todo por el día de hoy, por esta clase. Vamos a pasar con la tarea. La tarea consiste en elaborar una síntesis ejecutiva acerca del contenido de esta clase, de estos dos temas, en una cuartilla, en una hoja de su cuaderno o bien en 28 o 30 renglones, van a describir lo que aquí hemos comentado. Yo les agradezco su atención, estamos en comunicación, reciban saludos para ustedes y para sus familias, que estén muy bien, les deseo un feliz año 2021, que Dios los bendiga y hasta luego.